se sienta perdido, justamente valga la redundancia. Voy a reiterar esta parte para que no estemos perdidos ni nada por el estilo. Decíamos y hablábamos de la importancia del método Copici, ¿cierto? Como parte importante de las estrategias didácticas, convenir de que no solo las estrategias tienen que ver con la utilización del lenguaje, ¿cierto? Sino también con la matemática, que tiene que ser cercana y estar de la manera más práctica, justamente para los niños, las niñas, también entendiendo que hay un contexto súper histórico que no es lejano para nadie, que tiene relación con esa lejanía que se siente con la matemática, por el hecho de que alguna vez quizás no se nos fue enseñada tan didácticamente. Por eso que desde allí se promueve el método Copici, ¿cierto? Que es un método que nos dice que debemos partir siempre, justamente por la forma en que se desarrolla el cerebro de nuestros niños y de nuestras niñas. Hablemos de la etapa preoperacional, es decir, cuando son muy bebés, muy chiquititos. ¿Qué sucede? Todo es concreto. Recuerden que las guaguitas todo se lo llevan a la boca, ¿cierto? Lo experimentan, lo exploran, por decirlo muy prácticamente. Eso implica que están gestionando lo concreto. ¿Qué nos dice la matemática? ¿Qué nos dice este contexto educativo? ¿Qué nos dice esta estrategia? Lo mismo. Nos dice, no olviden que los niños necesitan explorar para conocer. Entonces, nos dice nuevamente, no enseñe la matemática desde el punto de vista simbólico de inmediato o pictórico de inmediato. Hágalo distinto, hágalo como aprenden los niños. Y esto sería entonces a través de lo concreto en primera instancia. Y de lo concreto empezar a elevar la capacidad cognitiva y esta habilidad desarrollándose. Por lo tanto, entonces, al ejercitar algo concreto, los niños van a modelar aquello que se les está diciendo, por lo tanto, van a poder manipular este material que es concreto para que recién la representación de eso concreto tenga forma en lo pictórico. Y desde allí se desprende esta sigla y esta estrategia de matemática llamada COPICI, que nos dice, parta del método concreto para que este método concreto usted lo transforme en pictórico, porque lo está representando, para que después ese proceso usted lo finalice mediante el simbolismo. Es decir, recién ahí vamos a lograr hacer de que toda esta representación concreta y pictórica tenga sentido gradualmente al modo de ser representada. Entonces va a llegar el momento, va a llegar el punto y nosotros que tenemos hijos o hemos explorado alguna actividad pedagógica, nos vamos a dar cuenta de que esa evolución es súper tangible, ¿cierto? Desde que manipulan con alguna tarjetita, una ficha, una carta, hasta cuando ya después pueden hacer la representación de las adiciones o las sustracciones, divisiones o fracciones ya sin utilizar necesariamente el dibujo. Ya pueden imaginarse lo que aparece ahí en la imagen. El 3, el 2 y el 5 sin necesidad de hacer tres elementos más dos elementos y te da la sumatoria de cinco elementos. Entonces, ya directamente se pasa a esa parte, pero ¿cuándo se pasa a esa parte? Cuando se logran afianzar las otras anteriores, que lo concreto y lo pictórico. ¿Qué es lo que nos dice esta estrategia didáctica de matemáticas? Que idealmente esto se haga paralelamente, en tres rieles distintos, pero que avancen paralelamente, no necesariamente uno, después el otro y después el otro. Puede ser un poco confuso porque recién hemos dicho que es progresivo, pero mientras antes nosotros vayamos enseñando todo esto de la mano, mucho más fácil después esto se va integrando. Entonces, no tenemos que estar necesariamente un largo tiempo en un elemento concreto para luego pasar al pictórico. El concreto puede ir de la mano con el pictórico y después va resultando solito, ¿cierto? El simbólico. Y en ese sentido es progresivo y en ese sentido a la vez es complementario uno del otro. Por eso que se ve
como una estrategia didáctica unida, como un todo. Como hablábamos del método silábico, por ejemplo, el lenguaje, en donde todas las estructuras van encajadas, por decirlo así. Lo mismo ocurre en este sentido. La idea es ir avanzando paralelamente en estas tres instancias para que efectivamente entonces podamos llegar, eh, podamos llegar al aprendizaje que es tan anhelado, sobre todo en el área, ya como hemos visto bastante, de las matemáticas. Entonces se promueve este modelo básicamente para facilitar la ejemplificación, pero también la diversificación de los aprendizajes. Nosotros hablamos alguna vez de la diversificación, lo importante que era presentar el contenido de distintas maneras también para los niños. Claro, alguno que es más concreto, ¿cierto? Va a poder aprenderlo sin problema en la época concreta, pero también sabemos cuáles son los desafíos que vamos a afrontar cuando lleguemos al estado pictórico. Tenemos que estar preparados entonces para ir trabajando en esa progresión. Para que este modelo entonces sea efectivo, es importante que tras las actividades, las personas responsables del curso puedan generar algún tipo de reflexión en torno a este procedimiento, como con preguntas, observaciones, explicaciones, pedir ejemplos a los estudiantes, no solo darlos. De este modo, entonces, los estudiantes pueden reconstruir todo este paso, ir viendo también el paso a paso para que puedan demostrar comprensión en el contenido matemático, pero también mayor cercanía con la matemática que, como ya hemos conversado insistentemente, es un tremendo desafío para todos quienes trabajamos en educación, el poder acercarlas un poquito más eh, a todos y también a quienes hayan tenido sobre todo una mala experiencia en esta asignatura, que como hemos visto también es una asignatura que necesita mucho la articulación de las otras y generalmente se ve más bien aislada. La idea también es irla integrando de a poquito con otros saberes y otros contenidos para que la matemática entonces no cause distancia ni miedo, que es lo que mayormente presenta en las personas, sobre todo en las etapas del primer ciclo. Y en el segundo ciclo ya surge más a nivel de lejanía absoluta. Entonces la idea es no poder llegar o no deber llegar a eso. Algunos y otros conceptos que nos vamos a cruzar, ¿cierto? Justamente en esta perspectiva de aumentar nuestro vocabulario a nivel técnico, cuando hablamos de estrategias, cuando hablamos de comunidad educativa o cuando hablamos de eh, todo lo que implica llevar una comunidad educativa, nos vamos a encontrar con otras frases que son bastante recurrentes. Una de ellas es la primera que aparece en nuestra diapositiva y hace alusión a las experiencias previas, también conocido como el término conocimientos previos. Esto se trabaja bastante en clases, pero también fuera de él, sobre todo en contextos más bien de principios y valores. Vamos a ahondarlo en este punto. Cuando hablamos de experiencias previas, entonces lo primero que nos dice, o lo primero que pensamos es aquello que nos lleva la frase, previo, anterior. Y de acá tenemos que, bueno, esto hay que tomarlo con bastante atención justamente porque es la base, aquello que nos va a ayudar a poder entender o a poder reprogramar o reorientar aquello que nosotros queremos enseñar. ¿Por qué? Porque todos los estudiantes, cuando llegan a nuestro colegio, cuando llegan a la escolaridad, independiente en el nivel que nosotros los conozcamos, nos vamos a encontrar que trae un capital cultural. Este capital cultural nosotros lo vamos a llamar experiencias previas o conocimientos previos, que todos nosotros tenemos y todos traemos a los contextos educativos a los cuales somos o de los cuales somos miembros. Ninguno de nosotros puede negar que algo sabe de un determinado tema. Y en relación a lo que sepa de ese determinado tema, es cómo se va construyendo esta red de conocimientos desde allí en adelante. Entonces nos vamos a encontrar con niños que saben algo de lenguaje, que saben algo de matemáticas, que saben algo de historia, que tienen o que saben también
acerca de algunos principios morales o valóricos. A todo ello nos vamos a ver enfrentados cada vez que nosotros queramos enseñar algo. Nos vamos a encontrar entonces con experiencias o conocimientos que pueden ser o facilitadores o una barrera. Porque imagínese, por ejemplo, que nosotros queramos enseñar lo que significan el hipo, por ejemplo, hablando de una cosa bien loca, el hipo. De repente nos encontremos con niños que nos dicen que el hipo se produce porque se está creciendo o porque o que se soluciona dándose un susto, por ejemplo. Y en realidad científicamente podemos encontrarnos con que el hipo es una respuesta frente a un estímulo causado y que el cuerpo reacciona como la tos o el estornudo, por ejemplo. Pero el estudiante ya va a venir con una idea preconcebida de lo que en su casa se hablaba, de cómo era el hipo, para qué, o qué es lo que lo ocasionaba o cómo se curaba, entre comillas. Y tenemos que trabajar con ese capital cultural y tenemos que abordarlo de tal manera que lo asumimos y desde ahí empezamos a trabajar. Que estos conocimientos previos o estas experiencias previas, ya dijimos, pueden ser facilitadoras porque son positivas o pueden ser obstáculos porque son negativas o falsas creencias. Y nosotros tenemos que partir de cero entonces para poder afianzar un buen conocimiento previo para que en el futuro entonces esto se transforme en un aprendizaje. Entonces, en resumidas cuentas, las experiencias previas, todo lo que yo traigo conmigo, tanto en lo transversal como en el aprendizaje de los objetivos, ¿cierto? Y me hago cargo de ellos porque me pueden servir para facilitar, porque tengo algo en mí que pueda ayudar para que pueda interiorizar otra cosa que es más compleja, o la verdad tengo que empezar a aprenderlo de nuevo porque lo que yo tenía en conocimiento quizás no era tan creíble o no me sirve. Otro concepto, frase que vamos a escuchar porque ya está albergada en las instituciones y en las comunidades educativas, es el aprender haciendo o centrar el aprendizaje en el estudiante, sabiendo ya antiguamente todas las premisas que corrían y estaban relacionadas con el aprendizaje, más bien se centraban en la enseñanza. Es decir, cómo enseñaba el profesor, o el profesor era el que daba cátedra, o el profesor era el que lo sabía todo. Pero hoy en día la perspectiva se cambia. El ojo no está puesto necesariamente en quien enseña, sino más bien en quien aprende. ¿Y cuáles son los requisitos que tiene que cumplir esa persona para aprender y cuáles son los requisitos que tengo que tener yo para poder enseñar, pero para que ellos aprendan? Aquí el profe pasa a ser o pasa a segundo u último plano, porque aquí lo importante es el protagonismo del estudiante. El centro, el núcleo, lo tiene quien lo aprende, no quien lo enseña. Y esto marca una premisa nueva y fundamental que tiene que ver con el aprender haciendo. Ningún estudiante, entonces, bajo esta perspectiva o este paradigma, va a aprender si no manipula. Lo que hablábamos recién, si no explora, si no descubre, si no ejercita, no hay aprendizaje. Y a esto sumémosle, cierto, que hay que tener una carga importante de vinculación afectiva, que hay que tener un acercamiento, una vinculación con el estudiante o con el contenido para justamente no causar esta lejanía de la que ya también hablábamos. Uso de material concreto. Hemos conversado de la importancia que es practicar justamente la didáctica. Ya vimos lo importante que era, por ejemplo, para el método Copici, porque al hablar de concritud, estamos hablando de un paso en este método. Lo mismo nos dice acá. Finalmente, este concepto es tan importante que nos sirve de manera transversal y para todas las asignaturas. Es importante facilitar el aprendizaje con el uso, con la utilización, la adaptación, pero sobre todo con la manipulación de aquello que se está dando cátedra, porque hasta ahí solo es y solo representa entonces un dibujo, solo representa algo lejano, no tiene que ver con la realidad.
En el momento en que nosotros logramos materializar un aprendizaje, entonces esto nos va a acercar justamente al mismo. Utilizar material concreto entonces es una obligación para todos nosotros, sobre todo quienes trabajan dentro de aula o como asistente de aula, porque justamente esa es la principal misión, acercar el contenido al aprendizaje. Y recurrir frecuentemente a metáforas. Tenemos que ser parte de esta entrega de conocimientos vinculantes, justamente haciendo alusión a las experiencias previas. Por eso que generalmente debemos ocupar ciertas metáforas para que los estudiantes entiendan que una cosa también tiene una igualdad o se parece a otra, con la finalidad de ir acercando estos aprendizajes y que no los vean tan lejanos o tan distantes, como por ejemplo, los números son cantidades, o los números representan posiciones en la recta numérica, o sumar es juntar, restar es quitar, o sumar es, o perdón, multiplicar es sumar reiteradamente. Es importante que, sobre todo a nivel matemático, nosotros podamos utilizar metáforas con tal de acercar y concretizar, ¿cierto? Esto que puede ser muy lejano a veces y tan intangible, sobre todo, como ya hemos dicho, en educación matemática. Hablamos también de progresión de complejidad, justamente porque estamos obligados y es nuestro deber construir una base sólida para el aprendizaje. Esto va a ser un puente, va a ser una, una base exitosa para ir construyendo aprendizajes que van a mayor escala, subiendo la progresión de habilidades, conceptos y por supuesto actitudes. Si trabajamos una buena base, entonces podemos hablar de progresión de complejidad porque se van estableciendo conexiones desde lo simple a lo complejo, sobre todo a nivel cerebral o neurocerebral, del neuroaprendizaje que tanto hemos conversado también. Muy bien, Marisol, bienvenida. Aprendizaje y conexiones. ¿Por qué hablamos de estas frases, sobre todo cuando hablamos de didáctica? ¿Qué nos dice de las conexiones? Lo habíamos avanzado en esta primera instancia, en la diapositiva, cuando hablábamos de, se hacía necesario cerrar la ventana, cuando hacíamos alusión a la experiencia previa. ¿Por qué? Porque la experiencia previa nos hace tener conexiones. No existen aprendizajes cuando no somos capaces de irlos articulando con otra cosa que yo sepa, con algo que sepa o que no sepa, pero de lo que haya escuchado, para bien o para mal, porque eso permite ir, igual que las neuronas, ¿cierto? Haciendo una sinapsis. Entonces, ojalá siempre partir el aprendizaje desde una base conocida e idealmente que usted sepa que los estudiantes conocen. Por ejemplo, si vamos a hablar del mar, tengamos la rigurosidad de que todos lo conozcan, para que así, cuando hablemos de ese contenido, los estudiantes sepan entonces a lo que estamos haciendo referencia. En matemáticas, sobre todo en didáctica, importante repasar ideas básicas y ejercitar. Nada se va a aprender sin refuerzo o sin repaso de los contenidos o al menos los principios básicos que van sustentando la didáctica. Si estamos hablando de multiplicación, no demos por hecho de que a la clase que viene ya vamos a saber lo que el concepto significa. Es necesario ir reforzando para que éste se vaya instaurando e instalando también a nivel cerebral. La retroalimentación, hemos conversado de lo importante que significa, y este concepto también nos acompaña siempre, porque justamente es un elemento fundamental y está comprobado de que es uno de los elementos que causa mayor acercamiento o que causa mayor y mejor impacto en el aprendizaje de los estudiantes. ¿Qué quiere decir esto en términos simples? De que cada vez que realizamos una retroalimentación,
a los estudiantes generalmente no se les olvida. Son importantes las retroalimentaciones porque implica poder reforzar e implica em, tanto positivamente como negativamente sin considerar de que el refuerzo negativo es malo, sino que también ayuda a que esta conducta no se vaya repitiendo con el tiempo. Lo importante es realizar una retroalimentación que sea pertinente, que sea en el tiempo, que establezca un impacto. Por ejemplo, si los niños hacen un trabajo práctico, el trabajo práctico se ha revisado, se dice que se ha revisado, pero no hay ninguna entrega formal de la nota o de la retroalimentación en la forma que usted quiera en una semana. Créame que se va a perder el interés por parte del estudiante a saber cómo le fue o a saber qué es lo que tenía bueno, qué es lo que tenía malo y con ello seguir avanzando. Porque claro, se va perdiendo el interés del primer tiempo, que es muy importante considerar a la hora de entregar esta retroalimentación a los estudiantes, que se puede hacer de diferentes formas. No es ni basta solo con entregar, por ejemplo, la revisión del trabajo que se entregó. Es importante hacer un ejercicio quizás para ver cuánto se aprendió, en qué nos equivocamos más, en qué nos equivocamos menos. Crear una estrategia de retroalimentación y no solo considerar la revisión de la prueba, cuántas buenas y cuántas malas tuvimos, porque esa es solo una revisión. No tiene un impacto de retroalimentación. La retroalimentación tiene que ser una estrategia un poquito más profunda, que sea más detenida, en que se vaya pensando cuáles son las fortalezas y debilidades para desde ahí sacar un nuevo aprendizaje. Y tenemos también la comunicación y aprendizaje cooperativo, y en este sentido, todas las tareas y las múltiples tareas que vayamos a afrontar en las asignaturas, sobre todo en matemática, es o idealmente debe ser un deber nuestro propiciar instancias de colaboración y de cooperación en los estudiantes. La matemática tiende a ser un proceso bastante solitario, pero también está comprobado que cuando no se trabaja de esa manera, en solitario, tiene mayores y mejores resultados, sobre todo porque son capaces los estudiantes de extrapolar la información a otros contextos y de considerar a un otro en la solución de problemáticas. Importante entonces poder comunicar resultados y generar espacios de cooperación, analizando, evaluando o representando resultados con otros en comunidad, con tal de que también se vaya formando una estrategia de trabajo cooperativo dentro del aula que los estudiantes conozcan y validen también. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, duda, reflexión, todas las anteriores? En el chat me puede ir escribiendo de ser así, si existe algo a lo que podamos hacer mayor hincapié. Si estamos bien, les agradecería que pusieran un dedito para arriba ahí en las reacciones o también en el chat para continuar. Muy bien, muchas gracias a todos por el feedback. Les agradezco. Otro concepto importante, creo que nosotros lo habíamos conversado alguna vez, pero no estoy segura, es la sigla TIC, justamente cuando hablamos de la tecnología. Esto significa el uso de la tecnología, de la información y la comunicación, o también lo podemos encontrar en plural, la tecnología o el uso de las tecnologías, de la información y de las comunicaciones. Bien, todo esto es porque claramente la comunicación y la tecnología juegan un papel fundamental,
Pilar nos dice, es bien interesante, profe, por el hecho de que las matemáticas son complejas de aprender, ¿cierto? Claro que sí, Pilar, muchas gracias, porque implica esta lejanía de la que hablábamos siempre y nuestro deber es irla acercando, ¿cierto? Cada día más o de forma más práctica o, como nos dice el ministerio, en forma de utilización de la vida cotidiana. Si vamos a pasar, por ejemplo, sistema monetario, cuánto valen las monedas y los billetes, por ejemplo, en nuestro país, entonces quizás sería más pertinente poder utilizar figuras concretas que sean billetes, monedas, o transar, o ir a comprar, o hacer alguna feria de intercambio, con tal de que esto se transforme en algo más práctico y menos simbólico, y pasar, utilizar este método Copici, ¿cierto? En algo que es muy útil, pero además le damos utilidad para la vida. Decimos, sí, sabes que hay que aprender esto, pero no es antojadizo, no es porque a mí se me ocurrió, es porque tú lo vas a ocupar. Y cuando los estudiantes logran comprender que lo que van o lo que están aprendiendo les va a servir para su vida, claramente tiene otra connotación el día de mañana. Y por eso es tan importante este otro punto, porque implica conocer las diferentes estrategias tecnológicas o comunicacionales que tenemos a nuestro alrededor para ir también cambiando genuinamente la forma en que los estudiantes aprenden. Somos nosotros los que tenemos que irnos adaptando a las formas nuevas de aprendizaje y no necesariamente al revés, porque siempre son y han tenido que ser los estudiantes quienes se van adaptando a las modalidades que traíamos ya desde hace mucho tiempo insertas en las comunidades educativas. Y ahora nosotros, sobre todo con el uso de las tecnologías, tenemos que irnos adaptando también. Esto, y siempre hago este paréntesis, no significa que dejemos de ocupar papel, lápiz, papelógrafo, cartulina, y esas cosas, y que solo utilicemos celular y tablet. No se trata para nada de eso. Se trata justamente de poner al servicio del proceso de aprendizaje todas las estrategias tecnológicas que podamos tener a la mano para llevar el aprendizaje de forma cercana al estudiante. Bien, cerramos hasta aquí entonces nuestra primera parte de conceptos variables y conceptos fundamentales que tenemos que tener y considerar al momento de hablar de la didáctica. Hemos hablado de didáctica en el lenguaje y de la didáctica en la matemática. Avanzamos en nuestros contenidos y miren lo que vamos o lo que nos trae los contenidos ahora, algo en lo que ustedes se manejan bastante bien, ¿o no? Porque cuando hablamos de asistencia de aula, cuando hablamos de inspectores educacionales en contextos educativos, como su nombre lo dice, vamos a tener inevitablemente que hablar de las necesidades educativas especiales que también están insertas, ¿cierto? Y son parte de el trato de la didáctica y también parte de la comunidad educativa, porque como bien sabemos nosotros, son parte también de las leyes que nos movilizan al día de hoy. Hemos hablado entonces de las necesidades educativas especiales en los contextos educativos y cómo la forma de tratamiento, ¿cierto? Dentro de los contextos escolares em, tienen mejores efectos y cuáles están normados también por la ley. Ahora lo vamos a ver desde la perspectiva de la psicología. Entonces, vamos a verlo de a la inversa. No comenzamos hablando de la ley en el colegio, sino que comenzamos hablando de la psicología infantil y cómo ésta se presenta en los colegios, porque claramente nosotros tenemos que hacernos cargo también de lo que va a ocurrir. Entonces, desde esta perspectiva y a la inversa de lo que hemos visto en la generalidad, vamos a poner en primer término que es la psicología infantil la que da paso, ¿cierto?, a poder promover la especial atención de las necesidades educativas. Y desde allí se hace la necesidad de promover y crear una ley que ya todos conocemos. Del punto de vista psicológico, entonces, vamos a entender a la psicología infantil como el comportamiento que tiene un niño desde que nace
y hasta la adolescencia. Luego, y de ahí en adelante, vamos a hablar de psicología de adultos. Hasta la adolescencia, entonces, hablamos de psicología infantil. Y por eso existen especialistas que están enfocados en este grupo de estas edades, de niños y adolescentes. Por eso que en general, cuando hablamos de políticas, hablamos de niñas, niños y adolescentes. Lo decimos en ese mismo orden, ¿cierto? Y en este sentido, entonces, el análisis que realiza el especialista está enfocado desde el conocimiento de la niñez y de la adolescencia. Son problemáticas esencialmente nucleares, porque están conformadas o en las cuales se conforman elementos vitales como el autoconcepto, la autoestima o la autoestima académica. Cualquier situación irregular o fenómeno que se viva en estas etapas, entonces lo tiene que ver un psicólogo infantil, que justamente es una rama de la psicología que se preocupa de ver los aspectos de estos grupos ya mencionados, pero en ámbitos físicos, cognitivos, perceptivos, afectivos y sociales. Entonces, el psicólogo no es quien se preocupa en el área infantil de ver cuáles son las dificultades de aprendizaje que tiene alguien, un niño en este caso, sino también vela por cuáles son las necesidades físicas, perceptivas, afectivas y sociales también que están condicionando alguna dificultad y que puedan tener una repercusión en alguna de esas áreas. Pero para que eso ocurra, tienen que haber otras que estén también atravesando alguna problemática en algún momento preciso. Un psicólogo infantil entonces va a ser un experto titulado en el área que va a ser capaz de entender y explicar un fenómeno, un comportamiento que es visible frente a algo que nosotros no estamos viendo. Y para eso va a ir acompañado probablemente de terapias, ya sea individuales como colectivas, que van a ayudar o ayudan desde un diagnóstico para tratar este problema social o emocional o afectivo que pueda estarse presentando en este niño, esta niña o esta adolescente de manera determinada o crónica. Los problemas más comunes que se presentan justamente en estos periodos tienen que ver con los cambios físicos, los mentales y los emocionales ya por el simple hecho de pasar de la niñez a la adolescencia. Y puede ser también cierto de que muchos de los casos derivados no tengan una problemática esencialmente, pero es necesario saber de que todos los estudiantes y que todas las personas, en este caso, pasan por un periodo de cambios, pasan por un periodo de aceptación o de acostumbramiento de este nuevo ser. Por lo tanto, también tenemos que dar ahí una especie de libertad a ciertos procesos que van a ser normales que ocurran. Profesora, ¿Sí? ¿en qué caso, por ejemplo, uno debería poner atención o pedir que sea evaluado un alumno por un profesional, por un psicólogo, por ejemplo? Bien, en este caso, cuando se presentan alteraciones que generalmente puedan causar disrupción a nivel de clase, ahí es donde nosotros podemos poner ojo, que es la única parte quizás en la que podemos encontrarnos frente a esta situación, porque la mayor cantidad de responsabilidad se la van a llevar la familia, porque la observación más evidente puede ser allí. ¿Cómo nosotros podemos observar? Buena pregunta, Isabel, a través de la observación de las conductas disruptivas en todos esos ámbitos. Conductas disruptivas a nivel físico, cognitivo, emocional, perceptivo. Por ejemplo, si logramos darnos cuenta de que algún estudiante se desregula, entonces es motivo de derivación. Si algún estudiante agrede, es motivo de derivación. Si algún estudiante se ve desregulado no solamente en su estado mental, sino también es probable de que cause una disrupción a nivel social dentro del aula. Por ejemplo, que tengan que salir, todo lo he visto, por eso lo digo, que tengan que salir
todo el resto de los estudiantes por la desregulación de uno solo, eso es derivación. Todas las conductas de alerta que nos provoquen una salida de la norma, entonces implican una posible derivación a un especialista, siempre resguardando los conductos también regulares que tiene la misma institución, como por ejemplo, que lo primero que se tiene, o al primero que se tiene que avisar es al profesor jefe. Y de ahí las derivaciones van en escalada. Espero haber contestado su pregunta, estimada Isabel. Sí, profesora. Profesoras, María Isabel acá. María Isabel. Mire, en cuanto al tema que usted está tocando, a nosotros nos está pasando algo muy parecido a ese tema. Eh, Mi hijo está en un curso que hace básquetbol, van a campeonato y todo esto, y le tocó viajar. Y en ese viaje, uno de los compañeros, que eran 15, le sacó el celular y se lo maltrató, ¿me entiende? Entonces yo hablé con el profesor y tuvimos una conversación extensa. Y le dije que como era primerizo, era nuevo en el curso, a todo esto el curso ya tiene mucho maltrato, ¿me entiende? Maltrato psicológico, porque entre ellos se usan códigos entre a los alumnos. Y hablé con el profesor y el profesor me dice que iba a hablar con los niños que estaban involucrados. Yo le dije, lo que pasa, le dije que a lo mejor puede pasar más adelante algo peor. Y de hecho ahora en estos días pasó algo mucho peor porque uno de los niños del curso hizo pedazos una guitarra acústica. Y ahora los papás, o sea, los ¡Qué papás, doloroso! sí, es que es el tema, que ninguno de los alumnos, compañeros de él, quiere hablar porque usan códigos. Entonces el que habla, entre comillas, van a decir que fue el sapo, ¿me entiendes? Entonces, y ahora nos están pidiendo un dinero a cada apoderado para poder recuperar, comprar de nuevo esa guitarra. Y no se sabe quién es el culpable. Entonces, para mí, yo le dije al profesor, para mí es una manipulación que está haciendo el alumno con los compañeros nuevos, tanto como los antiguos que él tenía. Entonces, es un tipo de manipulación para tener el control o es una alerta roja de que a este niño le está pasando algo en su casa. Correcto, correcto, muy correcto. Sí, eso fue lo que le dije yo al profesor. Yo ahora tengo desconfianza de que mi hijo vaya y tenga que viajar y hacer campeonatos afuera. Entonces, no tengo confianza de que mi hijo salga ahora, le dije yo. Entonces mi hijo, yo tuve una larga conversación con él, le dije yo, ahora va a tener que estar alerta porque ya no son los compañeros que tú tenías antes, son otros nuevos compañeros con otro, le dije yo, no quiero indagar en un tema de maldad, pero yo sí pienso, le dije que a lo mejor le molestó, le dije, porque usted hizo más goles o no sé cómo se llama lo que le hacen en básquetbol. Entonces, al profesor le gustó porque dice que es un niño tranquilo, que aporta mucho al básquetbol, que no le gustaría que se saliera del equipo. Y yo le dije, la decisión la toma él. Yo hablé con él, no hubo ninguna discusión, independientemente de que yo o el papá le haya regalado su celular, fue una falta de respeto que se lo hayan sacado, le dije, y se lo hayan hecho pedazos, le dije. Por Porque supuesto. porque no hay ninguna confianza. Ahora yo no tengo ninguna confianza en el curso o con los compañeros que vaya a hacer el deporte, le dije. Imagínese Ah, cómo quedé yo ahora, le dije. Porque sería, puede pasar cualquier cosa. Y ahora en estos días este niño provocó esto y nadie quiere hablar. Entonces yo le dije, profesor, le dije, estamos en un establecimiento con reglas. Entonces tienen que seguir el conducto regular, le dije yo, y hablar con los apoderados que están, por lo menos le dije, con el grupito que tenga el niño, le dije yo. Porque ahora es un tipo de manipulación que está haciendo este niño, le dije yo, tratando de callar a los demás como queriendo decir, yo soy el que mando el grupo. ¿Me entiendes? Entonces ahora quedamos todos así, ¡plop! Tuvimos una reunión, la primera reunión del curso, eh, pasó de que el curso tiene muy mala reputación, muy mala reputación. Mi hijo quedó en el peor, el peor curso, es un colegio excelente, excelente, excelente. Tiene muy buenas recomendaciones, pero el curso fue el peor que le tocó. ah, Es qué mi tema. lamentable. Qué Lamentable lamentable. saber lo que sucede, claro, porque Sí, aquí sucede este problema que vivimos hoy en día, de lo cual nosotros hemos hablado anteriormente.
que es que Sí, dónde termina tu derecho y empiezan los míos y así sucesivamente. Y cuánto se exacto, permite también en el contexto educativo. Yo sí, siento que las reglas, las normas son para seguirlas. O sea, esa es una premisa exacto, fundamental de todo, de toda institución y de toda persona también. Estamos en un sistema que necesita normativa, exacto. justamente porque si no sería una locura, ¿no? Y Sí, las pero normativas, sobre no todo se, en no los se siguen las ambientes, normativas. No, no, no se ha hecho claro, nada. No, claro. no se ha seguido. Creo Entonces el que niño va a sucede seguir que tenemos provocando miedo de causas. aplicar. Es que eso le dije yo a mi hijo. Él va a seguir, a ver, va a seguir intentando hacer otras cosas, a lo mejor quebrar vidrio, porque incluso hay hasta ventas dentro del colegio que son ilegales, que no deberían, no tendría por qué ser permitido. Pero los profesores, yo le dije, pero es un profesor nuevo. Es un profesor nuevo. Dice que trata de dejarlo. Es que yo le dije, aunque usted lo deje bajo de perfil o trate de conversar con la familia, le dije yo, mientras no se haya el culpable, le dije, él va a seguir y va a seguir en escala. Ese es el tema, le dije, porque ya se vio ahora con esto, le dije. Va a seguir en Yo escala. creo que las comunidades Mm, tienen harto miedo de repente de ejercer esta normativa, sí, en lo punitivo que implica, porque hay momentos en que hay que ejercer eh, sanciones. Se sí, entiende que las acciones formativas siempre tienen que prevalecer, siempre tienen que existir. O sea, términos concretos, siempre idealmente vamos a querer arreglar las cosas a la buena, sí. porque esa es parte de nuestra labor. Pero ¿y qué sucede cuando hemos gastado todos los caminos y no hemos obtenido la respuesta, que es el cambio de conducta esperado, independiente que sea autista, que esté en el espectro, cualquiera que sea, o que tenga alguna otra necesidad educativa especial? En algún punto debemos ser inflexibles frente a la normativa. Lo mismo que sucedía con el caso que conversábamos de la violencia que se está viviendo en los colegios hoy en día, de los cuales cualquiera de nosotros puede ser víctima, también siendo funcionario. No estamos lejos de eso. Entonces, la ley a nosotros nos faculta para tomar decisiones a este nivel. Y aquí, para estos casos, es donde es de vital importancia la aplicación de la ley Aula Segura en las escuelas, porque es la única ley que a nosotros nos faculta para tomar decisiones frente a situaciones graves que ocurren que no debiésemos dejar pasar porque justamente van increciendo la mayoría de las veces. ¿Por qué? Por varias razones. Porque a lo mejor este estudiante puede ser y tener alguna necesidad educativa especial, pero a lo mejor la familia no se hace cargo de eso. Y esto va a producir otro desequilibrio y así sucesivamente. Sí, Los colegios deben ejercer el poder que tienen en no obligar, sino recordar a los papás cuál es su obligación frente al comportamiento de sus hijos, porque los papás somos los garantes de que el estudiante, el hijo, el pupilo, se va a portar, entre comillas, bien en el colegio, porque nosotros estamos eh, poniendo la cara frente a esa situación. Entonces, lo que nos relata María Isabel es súper común en los colegios hoy en día, que es la no aplicación de una normativa que está expuesta hace rato. Entonces, el llamado es, en estos casos, es que ejercemos derechos y también deberes y viceversa, y esto es cíclico y es para todos. Pero una agresión tanto a lo físico, a lo emocional, a lo psicológico, a lo financiero o a algo concreto, sigue siendo, sigue siendo ofensivo y dañino y transgrede la norma. Por lo tanto, es sancionable bajo las perspectivas que sean. El hacerle tira algo a alguien también tiene que tener una sanción. Solo la aplicación de la norma nos va a llevar al respeto de la norma y no tenemos que tener miedo en, en ser inflexibles frente a algunas cosas y eso no significa falta de cariño. Al contrario, significa educar con compromiso y cariño, pero frente a conductas que van a ser en todos los ámbitos sociales bien miradas, porque en los colegios no podemos permitir que los niños se agredan o se hagan, como ya dije, tirar las cosas, porque en el mundo laboral o en el mundo real eso tampoco está permitido.
Entonces estamos haciendo un mal favor frente a aguantar ciertas cosas que después en la vida, en el contexto cotidiano, no son aceptadas. Entonces vamos a causar más lejanía, más distancia de los niños que se saltan estas reglas, se saltan estas normas y que nosotros aceptamos con mucho cariño y benevolencia porque confundimos, ¿cierto? La condición con la actitud, porque no estamos juzgando las actitudes, ¿no? Con que no por tener tal gracia o cual condición significa que tengo un permiso para portarme de tal o cual manera. Entonces, tenemos que empoderarnos de las normativas porque para bien y siempre para bien van a ser nuestras aliadas en lo disciplinario. Muchas gracias por comentar su experiencia, María Isabel, y espero que se vaya a solucionar y sea muy firme con eso, porque sobre todo en deporte también es muy necesario cultivar la disciplina por sobre todas las cosas, Sí, sin miedo muchas a aplicar la gracias por normativa, su aporte. con mucho gusto. A Matías, que le vaya muy bien. Matías siempre nos está comentando las cosas que está haciendo si no puede participar porque está en el trabajo. Yo también le agradezco que nos vaya diciendo esa información. Bien, algunos trastornos más comunes que vamos a ver en la infancia a este nivel son los trastornos del neurodesarrollo, es decir, todos aquellos que tienen que ver con el funcionamiento, con el desarrollo. Y esto podría afectar el funcionamiento personal, social o académico o ocupacional. Entonces, claro, pueden afectar también a largo plazo. ¿Cómo podemos ver esto? Y también haciendo un poco la respuesta que Isabel nos hacía en primera instancia, cuáles son las luces de alerta? Si, por ejemplo, vemos que algo nos está alertando en un trastorno del neurodesarrollo, es porque nos vamos a enfrentar a estudiantes que son más bien impulsivos o presentan graves o grandes dificultades a la hora de concentrarse. Eso podíamos hasta un nivel llamarlo más bien normal. Todos nosotros somos o tenemos un grado de distracción importante y nos cuesta quizás concentrarnos, pero sigue siendo voluntario. El momento que nosotros decimos, pero ya voy a concentrar, logramos hacerlo, entonces eso no es un trastorno. El trastorno es algo que no se puede manejar, no se puede dominar. Las personas que sufren este trastorno no son capaces de seguir reglas. Y en términos bastante tangibles y concretos, medibles, son aquellos que se frustran o se aburren fácilmente. Ahí tenemos tres indicadores de alerta entonces frente al trastorno del neurodesarrollo. Por otra parte, bueno, y acá es donde nos vamos a encontrar con algo bastante frecuente, que es el déficit de atención por hiperactividad, porque aquí nos vamos a encontrar frente a un estudiante que está hiperactivo. Entonces acá nos vamos a encontrar con el autismo, con los problemas de aprendizaje o las discapacidades intelectuales, por supuesto los trastornos de conducta, la parálisis cerebral, la alteración de la visión y el olfato, que en realidad son problemas que van a durar toda la vida, por lo tanto están dentro de este trastorno. Por otra parte, tenemos los trastornos de ansiedad, aquellos que últimamente creo que la mayoría de la comunidad escolar lo tiene, ¿por qué no decirlo? Por una u otra razón. Pero cuando hablamos de niños, nos vamos a encontrar con estudiantes que no responden bien frente a los cambios. Es decir, se sienten desencajados o desregulados cuando se cambia, por ejemplo, alguna tarea de orden. Entonces, hoy día vamos a empezar a hacer algo al revés. Eso va a producir una desregulación probablemente y es lo más seguro. ¿Por qué? Porque los estudiantes no saben reaccionar frente al miedo y al temor cuando tienen algún trastorno de ansiedad, claramente. Y eso se traduce en signos físicos, como el nerviosismo, los latidos acelerados, la sudoración.
La taquicardia, como le decimos nosotros, incluso puede tener una crisis de pánico o una crisis de angustia, que son los mismos signos, pero traducidos en la frase de crisis de pánico o angustia, que es una crisis que post pandemia tuvo un alza casi del 90%. Por eso digo que casi toda la comunidad escolar probablemente haya vivido en alguna instancia desde el 2022 en adelante algún episodio de crisis de pánico o de ansiedad. Ha sido la lógica o la recurrencia durante estos últimos años. Cuando es un problema o un trastorno, es porque esto se instaura en el tiempo, se instala como parte de el proceder de esta persona y puede ser causado por varios factores y como decía María Isabel, quizás hay algo detrás de eso que lo produce, que nosotros no sabemos y que es bueno investigar también como profesionales de la educación, porque puede ser que sea un estrés postraumático. Quizás a ese niño o a esa niña algo le ocurrió y nosotros estemos frente a la respuesta de ese trauma. Muchos de los niños que son abusados sexualmente, por ejemplo, representan un trastorno de ansiedad traducido en crisis de pánico y es mutismo selectivo, por ejemplo. Y ahí está, dice mutismo selectivo. Esto quiere decir de que probablemente ahí tengamos que también activar otra antenita de empezar a mirar un poquito más allá si esta respuesta de conducta o de ansiedad es positiva, es negativa, cuándo ocurre, o ocurre quizás más en este contexto que en este otro, porque claro, nosotros en educación hemos hablado esto, tenemos que cumplir muchas funciones, pero en esa función también está la garante de derechos. Nosotros somos garantes de derechos, estamos en la Profesora, obligación de velar eso. Dígame, Isabel. ¿y cuál es el mutismo selectivo? ¿A qué se refiere? ¿Qué El conducta? mutismo selectivo son aquellos niños que solo tienden o quieren hablar con una determinada persona. Probablemente a más de alguno aquí le ha pasado que haya esto como le decimos, química o feeling, y hay niños que se acercan solo a una persona, u otra persona, o a uno mismo. Eso genera un vínculo, y ese vínculo en estos casos es maravilloso porque significa que usted se transformó en un lugar seguro para ese niño, para esa niña, para ese adolescente. Entonces, hay personas que solo van a demostrar confianza, seguridad o van a hablar con aquella persona que representa un lugar seguro dentro de la comunidad educativa. Generalmente son los asistentes de la educación. Profesora, Diga, delante estaba estudiando a una neurocientífica, Nazaret Castellano, muy bien. que, que ella, una de las, digamos, tareas que ha realizado siempre fue el laboratorio. Trabajó mucho ayudando a personas con problemas en su cerebro, pero en un momento ella, como científica, pensó, ¿por qué no prevengo enfermedades que puedan ser degenerativas o trastornos mentales y eso? Más que ya cuando la persona está enferma, que igual hay que ayudarla, pero la idea era, digamos, anticiparse. Y una de las cosas que ella encontró fue el poder ayudar a las personas a aprender a respirar. Incluso ella dice que fue un bofetazo cuando ella trajeron una máquina que era muy avanzada en tecnología y que ya la pudo manejar y la pudo organizar y todo, pero no sabía cómo respiraba ni ella misma. Entonces decía que se aplicó, digamos, primero ella los tests y fue dándose cuenta que tenía que aprender y que el aprender a respirar ayuda en muchos casos a poder crear como ella lo explica de una forma más sencilla, es como si tuviéramos una orquesta en nuestra cabeza. Entonces, para que suene armonioso y bonito, tienen que haber ritmos y tienen que haber tiempos y eso lo da ejercicio de respiración, da como orden a la cabeza. Entonces, si nosotros aprendiéramos, ojalá desde muy pequeños, a entender cómo saber cuándo estamos tranquilos, cuándo algo está pasando, cuándo nos empezamos como a sentir
preocupado, nervioso por algo, sería mucho más fácil con autorregularse, porque es el único sistema que podemos, digamos, nosotros que podemos influir. Sabemos que en los latidos cardíacos no, en el sistema digestivo no, y así, hartos sistemas no podemos influir, pero en el respiratorio sí, y lo podemos poner a nuestro favor. Ella decía, no significa que se van a curar enfermedades y eso, pero que va a ayudar mucho, sí. Y mientras más rápido aprendamos, también. Es verdad, es muy cierto. Primero, felicitarla, Isabel, por estarse suministrando más capital cultural, ya que estábamos hablando de eso. No esperaba menos de ustedes tampoco. Lo que conversaba también Matías en la clase anterior, estar leyendo otras cosas extra, lo considero maravilloso. Em, además que, claro, además que siento que es un excelente aporte, además cuando ustedes lo hacen saber aquí en las clases, porque si alguien no lo leyó, también gracias a su conversación y a su intervención, va siendo parte de todos nosotros, así que eso también habla muy bien de ustedes como partner de, de esto que vamos a compartir todos y que es el amor, ¿cierto?, a los niños y a la educación, el respeto con lo que lo miran. Bueno, esa es una parte. Lo segundo es, claro, justamente es a lo que nosotros hemos hablado bastante, que es la gestión de las emociones, ¿cierto? A ninguno de nosotros nos enseñaron a gestionar emociones. A los hombres les decían que no lloraran y a las mujeres nos decían que teníamos que ser guerreras fuertes y sabernoslas todas y hacerlas todas y apagar todos los incendios del mundo. Em, o muchas otras cosas más con las cuales hemos crecido todas, que son estos estigmas que cada sociedad tiene, que cada cultura tiene. En nuestro currículum, hablando de objetivos de aprendizaje, que también es parte de nuestro contenido y ya vimos, ¿cierto? En ninguna parte, si ustedes se dieron cuenta, en las asignaturas obligatorias estaba educación emocional o estaba gestión de las emociones, pero sí había matemática, sí había ciencias sociales, sí había educación física, pero nuestro cerebro, nuestra emoción, nunca ha sido considerada en el currículum escolar. Solamente tenemos orientación, que en calendario es 1 hora y en cronológicamente, chiquillos, chiquillas, son 45 minutos. Podemos tener consejo de curso, ahí tenemos otros 45 minutos más y en la mayoría de los colegios o es orientación o consejo de curso. En ninguna otra parte tenemos tiempo para hablar, por ejemplo, si yo fuese profesora jefe o cualquiera de ustedes estuviese a cargo de un curso, en solo 1 hora cronológica tendría usted para conversar con ellos de sus emociones, de cómo se sienten, de cómo están sus familias, y sería. Pero vamos a tener 8 horas a la semana, 7 o 6, que es lo mínimo, para poder hablar del lenguaje, para poder hablar de matemáticas, para poder hablar de ciencias naturales, de historia, de educación física, de arte, al menos 2, que es mucho más que lo que tenemos para hablar de emoción. Entonces, para empezar, y culturalmente, nosotros no sabemos gestionar emociones como cultura chilena, porque nadie nos enseñó, y eso es un hecho, que no está en el currículum. Quienes nos pudieron haber enseñado de gestión de emociones son nuestras familias. Ahora pensemos y contextualicemos en nuestras propias familias. A mí, por ejemplo, no me enseñaron a gestionar emociones. Nunca mi mamá me dijo, esto es la rabia, esto es el miedo, esto es, y lo puedes hacer de esta manera, mirando, hablando, o dibujando o haciendo alguna actividad corporal. Esto se hace cuando tienes rabia. Esto se hace cuando tienes pena. Llorar es bueno, libera cortisol. Discutir es bueno. En la sociedad de hoy debemos discutir porque si no nos violentamos, que también somos producto de esa sociedad. Lo que usted dice, Isabel, es súper profundo, porque nos dice que nosotros no estamos preparados para gestionar nuestras emociones
y somos el resultado de eso. Quienes logran gestionar sus emociones es porque trabajan en en su espíritu, trabajan o han ido al psicólogo, hacen terapia o leen o tratan de ir aprendiendo a ser mejor persona y por eso mejoran, pero son intenciones personales hasta el día de hoy, porque no tenemos nada como sociedad que nos obligue a que esto sea una obligación como sociedad. Por eso tenemos gente peleando en las calles, por eso tenemos a niños pegándole a los profesores, por eso tenemos profesores que ya quieren dejar de ser profesores, por eso tenemos a gente que no quiere estudiar educación y tenemos un déficit de profesores, y por eso tenemos a gente, insisto, violentándose cuando maneja porque es lo que nos enseñaron y y lo que hemos aprendido, pero porque somos también, Corta. pero porque somos también respuestas de una cultura. Entonces, ¿hemos avanzado un poquito? Sí, porque yo creo que aproximadamente debe ser un 15-20% de establecimientos desde la pandemia en adelante han optado por sus horas de libre disposición, que también es un contenido que vimos en las clases anteriores, ¿recuerdan? Optar por alguna asignatura de educación socioemocional, poniendo 2 horitas, por ejemplo, a estas otras 2 de orientación y consejo de curso, que estaban en el currículum y que se van a sumar a gestión de emociones para bajar la cantidad de niños violentos que tenemos y así sucesivamente. Cada día más colegios optan por darle importancia a este tema. Y esa también es una lucha que cada uno de nosotros debe dar. Por eso que se sumaron, por ejemplo, las salitas de contención, ¿cierto? O los terapeutas ocupacionales, o la sala de la calma, eh, los audífonos, a hablar de una ley TEA. Esos son avances porque justamente hay alguien que se dedicó a gestionar estas emociones y a tratarlas nacionalmente para que estemos todos de acuerdo en eso. Así que lo que usted dijo, Isabel, como ve, es sumamente profundo y tiene que ser un cambio de mentalidad que cada uno de nosotros vaya instaurando como una pequeña molestia en cada colegio en el que estemos. Es una responsabilidad porque ahora lo sabemos. Muchas gracias, Isabel, por su intervención. Voy a tomar un poco de agüita primero. Bien, hasta aquí. ¿Algún otro comentario o duda? En el chat también lo pueden responder. Continuamos. Entonces, después de los trastornos de ansiedad, que ya como vemos son bastante generalizados y a nivel tanto nacional como internacional. Estas cifras de las que hemos hablado también son a nivel internacional. Los trastornos de comportamiento disruptivo. Como vemos, son una definición aparte. Y acordémonos de esto cuando hablemos de las agresiones de los niños TEA, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos el trastorno de comportamiento disruptivo como una actitud, como acciones que realizan los estudiantes dentro de una sala de clases con más personas, con más niños iguales, es decir, con sus pares, pero que la tendencia es a desafiar la regla. Y con eso presentan obviamente malas conductas porque quieren salirse de la regla, salirse de la norma, en contextos que están estructurados de otra forma. Entonces, al estar separado, tal como hemos visto acá, si hablamos de trastorno del neurodesarrollo, hablamos de un niño TEA. Si hablamos de un trastorno de comportamiento disruptivo, no hablamos necesariamente de un niño TEA, hablamos de un niño con un trastorno de comportamiento disruptivo, que a veces puede tener también un trastorno en el neurodesarrollo. Cuando han pasado estos casos de agresión en nuestro país, en que han estado implicados niños TEA, lo más probable es que se dé esta dinámica, que haya un niño con un trastorno de comportamiento disruptivo que además posea un trastorno del neurodesarrollo y por eso la agresión, para desmitificar, ¿cierto?, que los niños TEA son agresivos. Ya, ahí tenemos la respuesta
frente a eso, cuando nos consulten, no seamos partícipes de de algún comentario tan importante de tener en cuenta, sobre todo en este tiempo. Por otra parte, tenemos también asociados en los entornos escolares, porque recuerden que la psicología infantil nos dice que estos trastornos se presentan entre la niñez y la adolescencia, y donde más se presentan trastornos de la alimentación son justamente en estos periodos. Por eso que también nosotros vamos a ser testigos de este trastorno muy comúnmente y lamentablemente, por qué no decirlo, en la mayoría de los casos en las niñas de nuestro país, justamente y por muchas razones que nos vamos a analizar en este momento, que tienen que ver con la influencia del contexto claramente, pero que presentan problemas con el peso, con la comida y por tanto, los mayores índices de trastornos en este periodo que ya hemos hablado, niñez y adolescencia, son a nivel de anorexia, bulimia, también el trastorno por atracón o el trastorno de purga. Bien, que todos lamentablemente son bastante comunes, como ya hemos dicho, en la población femenina de nuestro país, lamentablemente. Pilar nos dice, profe, hay un profe que está siendo bien famoso, se llama Arnaldo Canales, y es un impulsor de la ley de educación emocional en Latinoamérica. Hoy, bien, Pilar, muy buen antecedente. Si tiene más información respecto de cuál es la tendencia, qué es lo que se está hablando, lo puede compartir también por el chat. Sería bastante interesante saber cuál es la propuesta de educación emocional en Latinoamérica. Muchas gracias, Pilar, por su aporte. Interesante tema. Qué bueno que se estén abriendo, ¿cierto? Cada vez más estas posibilidades. Y también, como último trastorno, asociado al alimenticio, y por supuesto, em, bueno, después todo esto genera otras condiciones a nivel físico, porque van incrementándose. No queda solo, con esto digo que no queda solo en lo mental, sino que también hay un trastorno ahí poderoso a nivel físico y químico, son los trastornos de eliminación. Y esto tiene que ver con los relacionados con el uso del baño. Y bueno, se presenta generalmente en los niños más pequeños. Y entonces nosotros, si trabajamos en educación directamente, lo vamos a ver en la etapa preescolar, prekinder, kinder, primero, segundo, tercero, cuarto, básico, en donde esto puede ser bastante recurrente. Acá tenemos un llamado nosotros. ¿Por qué? Porque es muy necesario estar atentos a las necesidades biológicas de los estudiantes, sobre todo cuando son muy chiquititos, porque el ir al baño correctamente para un niño de 5 o 6 años eh, es un indicador súper potente de qué está pasando en el hogar. Y quiero ser muy directa con eso. Muchas veces la utilización o el trastorno que tiene que ver con esta tipología nos puede indicar, por ejemplo, abuso sexual. Y como hemos dicho nosotros anteriormente, cada vez que usted y yo seamos testigos de alguna señal de alerta de abuso, nosotros estamos en la obligación de hacer una denuncia. De no hacerla directamente, nosotros nos transformamos en cómplices y eso nos hace figura de responsabilidades penales e incluso civiles. Así que siempre mucho ojo con este punto porque ya al entrar en el sistema nosotros tenemos una responsabilidad frente a la ley. Entonces aquí hay que estar súper instruidos siempre porque no, en términos muy coloquiales, no podemos meter la pata, no saber el protocolo del colegio, por ejemplo, qué se hace si yo veo un estado de alerta o un niño me dijo a mí que
un familiar había abusado de él, eh, y nosotros tenemos que denunciar de inmediato. Bien, y el chat, dame un momentito. Y la va a tomar ahorita, tenía muchas. Ya, ahora sí abro el chat. Ah, Rita, bienvenida. No se preocupe. Virginia tenía levantada su manito. ¿Alguien más parece también? Profe, tengo una consulta que me viene en cuanto a los trastornos de eliminación. Ya. En el colegio de mi hija, eh, hubo una profesora el año pasado que en un curso de segundo básico o un niño no lo dejó salir a hacer pipí cuando el niño le pidió, porque según Ya, ella, el niño ya le había solicitado muchas veces ir al baño. ya, Lo que pasó fue que el entiendo. niño se orinó en el colegio, delante de sus Oh, compañeros y todo. oh, qué terrible, qué terrible. No fue en el curso de mi hija, pero sí fue en el curso donde, o sea, ahora ellos están en segundo básico, porque mi hija estaba en primero el año pasado cuando esto pasó. Muchos apoderados se quejaron en cuanto a la profesora de inglés y por lo que acordó la inspectora o algo así, fue de que este año la profesora de inglés no iba a tomar más cursos de niños tan bajitos de nivel, o sea, de primero, de segundo básico, porque muchos niños del curso de mi hija se quejaban de que si la profesora no los dejaba salir efectivamente al baño. Mi hija de manera personal estuvo un poco problemas de infección urinaria y todo eso porque a lo mejor, no sé, se le olvidaba ir al baño o en base a esto de que la profesora no los deja salir. Este año la profesora volvió a tomar el curso de mi hija y se suponía que el colegio había acordado de que no iba a dejar a la profesora nuevamente con los niños más pequeños. Y se solicitó en reunión si se podía sacar a la profesora del curso y que otra profesora tomara el curso, porque muchos niños no quieren ir a clase los días que tienen inglés por lo mismo, porque la profesora sigue con esa actitud de no querer dejar a los niños asistir al baño, siendo que igual son niños que sí controlan el esfínter, pero igual aún así son pequeños. Y el colegio respondió que no va a sacar a la profesora, pero sí la van a dejar con un asistente, cosa que de momento yo le he preguntado a mi hija si han ido al colegio a la clase de inglés con algún asistente, porque en segundo básico ya no les corresponde asistente y no lo han hecho. ¿Qué ya sé es lo que sigue en base a eso? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer como apoderados? Yo sé que a lo mejor no tiene nada que ver con el tema de los trastornos, pero sí me vino a la cabeza eso de la situación. Totalmente, totalmente. Le agradezco que haya conversado esto porque además es un tema súper común, muy, muy común. Qué lamentable lo que ocurrió porque eso es un trauma, sí, seguro para el niño que lo vivió. Y yo creo que todos nosotros estamos de acuerdo en eso, que probablemente esa es una de las acciones que va a quedar marcada en la vida escolar de esa persona y en la vida personal también. Em, por lo tanto, es muy complejo la situación que usted me relata y es lamentable. Em, Eso es una denuncia, o sea, no hay otra opción. En la normativa, no, la normativa indica claramente que no existe prohibición de la recurrencia al baño, al servicio sanitario, ¿cierto? Por parte de la escuela, justamente porque hablamos de una necesidad fisiológica. Y eso atenta contra la dignidad de las personas. Entonces, prohibirlo afecta la dignidad y atenta, ¿cierto?, contra una necesidad biológica. Entonces, sí, el reglamento
estoy leyendo lo que dice la normativa em, de la Superintendencia de Educación. Ya, esta es la respuesta formal. Si en el colegio se impide entonces ir al baño, ya que por razones que hemos señalado recién, no se puede prohibir, los tutores, ¿cierto? Ya se comunicaron con los padres, perdón, con la escuela, que es la primera instancia, y luego se debe hacer la denuncia frente a la Superintendencia de Educación por vulneración de derechos. Esa es la figura. Entonces, Mm, ahora hay que ya. entrar a la página de la Superintendencia de Educación e ir a la pestañita que dice denuncia y ahí explicar esto y basarse justamente en lo que dice la ley, que atenta contra la dignidad de las personas, prohibirlo y frente a que es una necesidad fisiológica, entonces nadie puede prohibir la ida al baño. Y profesora, disculpe, eso sería en base a la respuesta que dio el colegio este año, porque este año la profesora sigue con alumnos pequeños, pero aún así no la quieren mover, porque según ellos no pueden, el horario ya está hecho y a la profesora no se le puede quitar esa hora, pero se comprometieron a mandar un asistente, cosa que el colegio todavía no hace porque la profesora sigue haciendo clases solita con los niños, porque mi hija me lo ha dicho que no le han mandado a nadie más, a ninguna otra tía durante las clases. Mm. No, es un hecho absolutamente denunciable y ahí va a ser la superintendencia la que indique cuál va a ser la mejor sanción en ese caso. No me duele. Porque Mm, también las personas pueden ser, em, bueno, en este caso, ya que es una formalización, las personas pueden ser desvinculadas o pueden ser trasladadas o pueden quedar inhabilitadas para trabajar con menores. Pueden ocurrir varios escenarios y eso es mejor mm, justamente que la superintendencia lo haga y que quede lo- estipulado, porque también pueden hasta multar al colegio en UTM. mm. ¿M? Entonces así Ah, van a aprender también. es serio el tema entonces, no es tan a la ligera como lo quiere tratar el colegio, la verdad. No, no, es un tema legal. Esto está estipulado en la normativa voy a tratar de descargarla, pero es muy fácil encontrarla, la normativa del derecho al servicio sanitario en Chile. Hay que poner que es en Chile, ¿ya? Ah, ya, Va a aparecer. ya, Entonces, profesora. Muchas recuerde gracias. que no hay nada que pueda transgredir eh, la ley. Nada está por sobre la ley frente a educación, ni ni una condición, ni una situación particular, ni la pobreza, nada está por sobre la ley. Entonces, Ah, por ley, nada que hacer. ya, profesora, muchas gracias por la aclaración. Con mucho gusto. Bien, hasta aquí entonces, ¿alguna duda con lo que hemos visto? ¿O con el trastorno de alimentación o eliminación? Ahí aparece un concepto importante que es bueno acuñar, que es la enuresis, para que también la apunten por ahí, que es el trastorno, ¿cierto?, de la pérdida involuntaria de orina que puede producirse en el día o en la noche. Muchas gracias, Nancy. Y sabemos que el orinarse o todo lo que implica la eliminación en nuestros niños puede ser un indicador eh, de varias situaciones que pueden estar ocurriendo incluso en el entorno familiar. Entonces hay que estar también alerta con eso. Hay niños que en edad temprana todavía no controlan esfínteres y tenemos a niños que lamentablemente tienen que mudarse después porque no son capaces de controlar nada. Y eso claramente es un trastorno que está siendo provocado por algo. Y es importante saber por qué. Estimados y estimadas, hemos llegado al final de la clase de hoy. Quisiera saber si hay algún comentario, duda, reflexión, todas las anteriores. Profe, buenas ¿Sí? tardes.
Buenas tardes. Una consulta. Revisé, bueno, nada que ver con la materia de hoy, pero estaba revisando las pruebas anteriores y efectivamente usted arregló las preguntas que estaban, o sea, las respuestas que estaban malas. Sí, Pero mi consulta es, ¿la nota igual la va a arreglar? sí, la nota no están arreglada justamente todavía. Solamente se sacaron las preguntas que no correspondían, pero em, está en curso la revisión de cada pregunta. Entonces esas cosas van a ir variando, pero como les digo, siempre en positivo, ¿ya? Porque ya empecé esa misión de tratar de arreglar, pero tengo que ver o lo estoy haciendo a la antigua, uno por uno, ¿ya? Para que les quede como corresponde su nota. ¿Y la prueba va a estar activa hasta el viernes igual? Buen punto. Hoy día, déjeme dejar de ver en mi calendario. Hoy estoy súper perdida. ¿Qué día es hoy? Hoy día es 2 de abril. Bien, vamos a abrir entonces nuestra prueba hoy, 2 de abril, a las 21:30 horas. Y se va a cerrar el día viernes 4 de abril a las 22:30 horas. Repito, se abre hoy, miércoles 2 de abril a las 21:30 y se cierra el día viernes 4 de abril a las 22:30 horas. Consulta, profesora, ¿qué contenido se va a considerar en la evaluación? Hasta lo que vimos hoy. Profe, hola, una consulta. Tere. ¿Sí? ¿Sí? Eh, la última prueba no alcancé a hacerla. ¿Cuándo se van a poder hacer las evaluaciones atrasadas? Las Para la... evaluaciones atrasadas se hacen al final de, bueno, cuando terminen todos los módulos, el día en que se abre la evaluación 4, se van a abrir Cuando todas se las termine. otras. Ujú. Claro, justamente. Ah, ya. Entonces, desde lectoescritura hasta lo que vimos hoy día. Justamente, sí. No estoy segura si aparece alguna pregunta, por ejemplo, del contenido de los contenidos anteriores, que también podría ser. No lo puedo dar por hecho, pero sí lo que doy por hecho es que solo hasta lo que vimos hoy. Profesora, ¿Sí? perdón, es que justo estaba lejos del teléfono, no escuché lo que dijo de la prueba. ¿Lo podría repetir, por favor? Em, a ver, que la prueba va a estar abierta desde hoy a las 21:30 y se va a cerrar el día viernes a las 22:30 horas y que cuando cerremos todo el módulo y se abra la última evaluación, también se van a abrir las otras tres para que alguien que no la alcanzó a hacer la pueda dar, ¿ya? Con los mismos periodos de tiempo que hemos ido trabajando siempre, que es un día y medio que se tiene para hacer esta prueba, ¿ya? No sé si dijimos algo más de la prueba, creo que era eso. De los contenidos, eso De los era. contenidos, Mm. no sabemos, puede ser también de los contenidos vistos antes, ¿cierto? En relación obviamente a lo que hemos estado viendo en este curso, pero hasta lo que hemos visto el día de hoy. Gracias, profesora. Bien, con mucho gusto. Profesora, le hago una consulta. Dígame, Con usted nos queda una clase más, ¿no? O sea, dos clases más. 2 clases más, sí, Ah, ya, y ahí ya se tendrían que rendir las pruebas que están atrasadas. correctísimo, Ah, ya, profesora, muchas gracias. ¿no? Con mucho gusto. Se respondió, usted ve, tenía toda la respuesta. Muy bien. Gracias, profesora. Bien, acá María Aguilera nos dice, yo me crié en un hogar de menores, profe, y pensando el que acabábamos de hablar, habían muchas niñas que se orinaban en la cama. Ay, María, yo le agradezco mucho que nos haya compartido su experiencia y qué triste lo que pasó. Espero que
todos esperamos que estas cosas vayan disminuyendo con el tiempo. Gracias por compartir su experiencia con nosotros. Te mando muchos corazones. Ahí van todos los corazones para usted. Cari, muy buenas noches. Gracias a ustedes entonces. Si no hay más preguntas ni comentarios, quedan absolutamente liberados para que vayan a descansar y a tener un poquito de vida con sus familias. Un besito a todos ustedes, un gran abrazo. Muy buenas Que noches. descansen, Descansen. profe. Buenas Gracias a noches, ustedes profesora. también. Buenas Buenas noches. noches, compañeras también. Chao, Buenas noches. compañeras. Chao, chao. Igualmente. Buenas noches. Chao, chao. Un abrazo grande.